Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te honramos a ti, Señor. Honramos tu nombre en este lugar. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Espíritu Santo, yo te pido que abra nuestro entendimiento, nos ilumines a través de tu palabra, que podamos ser guiados por ella, instruidos por ella, corregidos por ella, Señor, si algo hay que corregir, pero que todo esto sirva para poder, Señor, alinearnos a tu voluntad, a tu palabra, a tus mandamientos. Bendice cada una de las personas que están acá y los que no están también, Señor, y los que están escuchando y viendo por redes sociales, que también tu palabra, Dios, sea como ríos de agua viva en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Hoy tenemos un tema que yo sé que a usted le va a interesar y es algo que se habla y se escucha mucho a nivel mundial, secular, educativo, laboral. Donde sea que usted ha escuchado esta frase: se nace o se hace. Para cualquier término, se nace o se hace. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad? Todas estas cosas usted quizá las ha escuchado en algún momento, pero vamos a ver qué contesta la palabra de Dios con respecto a este interrogante: ¿se nace o se hace? Antes de entrar a la palabra, quiero hacer una reseña acerca de un evento científico. Y alrededor del año 1868 se da la primera muestra, o el hombre, el ser humano, tiene el primer contacto con el ácido, a ver si lo digo bien, desoxirribonucleico. Así es, ¿verdad? Lo que en sus siglas mundialmente se conoce como el ADN. Lo que usted conoce como el ADN, la genética del ser humano, lo que cada persona individualmente posee. Sabemos que a través del ADN la ciencia ha demostrado que cada persona tiene algo en particular, pero también tiene cosas de sus antepasados. Tiene cosas del abuelo, de la abuela, del tío, de la tía, y por ahí va el asunto, porque es que nos parecemos, porque es que físicamente sacamos ciertos rasgos similares a los de nuestros ancestros. Porque también tenemos cosas, el ADN también registra genética que se transfiere de generación, como rasgos emocionales. Por ejemplo, usted podrá haber escuchado, bueno, fulanito canta y el único en la familia, y alguien por allá dice, no, el bisabuelo o el tatarabuelo también cantaba y le salía casi que parecido a lo que hacía. Entonces vemos a nivel de ciencia cómo el ADN viene a traernos respuestas a muchas cosas y a muchas interrogantes que teníamos por mucho tiempo. ¿Por qué estos rasgos tan similares en la raza humana, en la familia propiamente? Cuando esta teoría fue establecida y fue comprobada, la teoría del ADN, a tal punto que lograron clonar una oveja a raíz de esto, tomando células del ADN precisamente de ahí, para poder sacar un ser, digamos que exactamente igual al otro. Es lo que la ciencia quiere llegar con todo este descubrimiento. Pero al salir este descubrimiento, se vinieron abajo muchas teorías que por mucho tiempo nos estuvieron metiendo en la cabeza y nos estuvieron diciendo a todos, aún en la universidad, en los colegios, quizá en algunos casos se pudo haber escuchado en la escuela, pero más que todo en los colegios y universidades se educó por mucho tiempo que veníamos del mono. Y quizá usted logró ver alguna vez en la pizarra o en una proyección de algún videobeam cómo venía un monito y de pronto venía algo que se iba pareciendo a un humano hasta que alcanzaba la figura de un hombre natural. Si usted se acuerda de esa imagen, yo sí me acuerdo de esa imagen. En esa imagen nos enseñaban y nos decían que el hombre provenía del mono. Gracias al descubrimiento del ADN y de la genética, es imposible que nosotros hayamos descendido del primate
y quedó demostrado gracias a este descubrimiento, porque la genética no miente. El ADN y las células de las que hemos ido evolucionando con el pasar del tiempo dan datos que es imposible que el hombre se compare al ADN de un primate. Así que por aquí esta teoría quedó completamente desarmada y descubierta. Igual la teoría de que el hombre fue una aparición extramolecular originada de la nada. La materia se originó de la nada, el hombre se originó de la nada, también queda completamente destruida. Porque sabemos que el hombre no pudo aparecer absolutamente de la nada, fue creado por una fuerza sobrenatural que la ciencia no quiere atribuírselo a Dios, pero que cuando vamos a la palabra de Dios entendemos que Jesucristo tuvo el poder para formar al hombre. Allá en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 27, la palabra nos enseña cómo Jesucristo crea al hombre y empieza a darle características propias del ser humano. Otra teoría más moderna, en el año 1934 salió la teoría reptiliana. Quizá usted la escuchó, y en muchos logos usted puede ver cómo se coloca este tipo de imagen de un reptil, de una serpiente, y muchos de ellos son líderes mundiales. Esta teoría, esta conspiración dice que ciertos extraterrestres de cierto planeta vinieron, invadieron nuestra tierra con apariencia de reptiles, apoderándose de ciertos tipos de personas influyentes. Se cree la teoría que en ellos están muchos políticos poderosos, mundiales, y su intención es gobernar al mundo. Esa es la teoría reptiliana. Gracias a que antes de todo esto, el ADN viene a demostrarnos que es imposible que el ser humano pueda descender de este tipo de teorías. Así que, basados en esto, en lo que el ADN mostró, que el hombre hereda patrones físicos, emocionales, mentales. Hay enfermedades mentales que son heredadas de familiares, como la epilepsia, la esquizofrenia, son heredadas y vienen ahí en la genética, de generación en generación. Así que cuando esta teoría sale, lo único que hace la ciencia, y su intención, ojo, no era esta, lo único que hace la ciencia es demostrar que cada vez más esto que está aquí es real. Entre más la ciencia quiere meterse en lo más profundo del conocimiento, lo único que va a hacer es demostrar que la palabra de Dios es real. Vean lo que dice Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, verso 5. Dice la palabra de Dios: no te inclinarás a ninguna imagen, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre ¿quiénes? Sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí la palabra nos está explicando alrededor de 1430 años antes de Jesucristo se escribe el Éxodo, y ya Moisés, sin tener todo el descubrimiento que la ciencia tenía ahora, Dios le está diciendo que los patrones los iba a reproducir de generación en generación por más de 1000 años. Dios le está enseñando en su palabra que este descubrimiento que hace la ciencia no es nada encubierto para la palabra de Dios, sino que ya Dios, en las cosas negativas,
en la maldición generacional que arrastra la humanidad, le dice: yo soy el Dios fuerte y celoso y voy a visitar la tercera y hasta la cuarta generación. Esto es una maldición generacional que menciona la Biblia, pero también la palabra menciona una bendición generacional, y está en Deuteronomio capítulo 7, en el verso 9. Vea lo que dice. Y la palabra habla clara por sí sola. Conoce, esto es algo que el mundo tiene que conocer. Conoce pues que Jehová Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia ¿con quiénes? Con los que le aman y guardan ¿qué? Sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Una vez más, la palabra nos enseña la bendición generacional que el Señor promete darle hasta el día de hoy a todas las personas que guardan sus mandamientos y que aman al Señor Jesús. Esta promesa se cumple en Abraham cuando el Señor le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero a la palabra enseñarnos que hay dos tipos de cosas que se pasan, que se heredan, aquí es donde vamos a profundizar a ver si es que nace el asunto o es que se hace. Porque hay maldición generacional y hay bendición generacional. Y la maldición generacional es hasta el día de hoy. Es una maldición que se arrastra desde el tiempo que el hombre ha pecado, le falló a Dios, y la maldición viene hasta el día de hoy. Vea lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa maldición de la cual Adán cometió se vino en la genética. El ADN lo arrastramos, esa identidad adámica que traemos por naturaleza. Somos pecadores, y después de Eva, todos los que han nacido nacen de pecado. Los únicos seres humanos que existieron sin pecado fueron Adán y Eva, hasta que lo cometieron. Después de ahí, todo ser viviente que ha nacido nace bajo el poder y la influencia del pecado. Así que ya vamos descubriendo un poco si es que se nace o es que se hace. La palabra nos va enseñando por sí sola qué es lo que el ser humano va arrastrando de generación en generación. Y ojo a lo que expresa el salmista David en el Salmo 51. Salmo 51, en el verso 5. Dice la palabra de Dios: he aquí en maldad que, ¿están leyendo conmigo? He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. David nos aclara más a profundidad la naturaleza adámica que traemos y que nuestro ADN arrastra, la maldición generacional. Por naturaleza somos gente de pecado. Y me decía Van en la mañana: pero entonces un bebé, ¿por qué si muere va al cielo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y tengo la respuesta, pero siento que me brincaría un poco más del tema a cómo vamos tratándolo. Pero un niño, en su inocencia, todos nacen en pecado. Pero el pecado se activa cuando despierta nuestra conciencia.
Una vez que usted tiene conciencia de su naturaleza pecaminosa, se activa el ADN que usted y yo arrastramos. Y es ahí donde el hombre o la mujer necesita convertirse a Jesucristo. Es ahí donde todos necesitamos volver a Jesucristo y entregarle nuestra vida, porque tarde o temprano el ADN que traemos pecaminoso y maldito va a activarse con nuestra conciencia, y usted se va a dar cuenta de su naturaleza pecaminosa. Usted se va a dar cuenta, de repente usted va a decir: me gusta el guaro, me gusta emborracharme, me gusta el dinero, soy avaro. De repente usted va a decir: me gusta la mentira. De repente usted va a sentir: soy perezoso. De repente usted va a sentir: no me gustan para nada las cosas de Dios. De repente usted se va a dar cuenta de que usted es una persona pleitera por nada. Usted está enojado y le hace pleito a todo el mundo. Conscientemente usted va a darse cuenta de que usted es así, aunque usted no lo acepte. Aunque a usted le digan en su cara: usted es un mentiroso, y usted no lo quiere aceptar, muy dentro de usted su conciencia le va a juzgar y le va a decir lo que está bueno y lo que está malo. Es ahí donde el pecado toma control de nuestro cuerpo. Así que esa es la respuesta para los niños. El pecado nace con ellos, pero no tiene control sobre ellos. No tiene control sobre ellos, como nosotros muchas veces le permitimos al pecado tener control sobre nosotros. Sigmund Freud, un gran maestro de la psicología y del estudio de la mente y del comportamiento del ser humano, hizo grandes estudios y aportó mucho a la ciencia, a pesar de ser un gran ateo y no creer en Dios. Aportó mucho a la ciencia, y aunque su gloria no fue para Dios, al final termina demostrando, como todos los demás científicos, que la Biblia es verdadera. Y uno de sus grandes estudios fue estudiar la naturaleza y el crecimiento y el factor entorno familiar y social en que se envuelven los individuos y cómo afecta esto en su desarrollo. Y por eso nace la gran interrogante: es que se hacen las personas dependiendo del factor en el que vivan. Si es que viven en un hogar hostil, si es que viven en una casa, en un hogar disfuncional donde papá o mamá no está, donde papá abandonó a los niños desde pequeños, entonces por eso el individuo se formó con falta de ciertos valores que lograron encadenarlo a cierto punto. La situación del barrio, vivían a la par de la cantina, entonces se socializaba mucho con el alcohol, veían prostitutas afuera. Por eso esto ayudó al factor social para que el individuo terminara en ciertos tipos de conductas. Pero la palabra también ya lo había descifrado, ni siquiera los Simpson lo habían logrado descifrar. La Biblia ya lo había descifrado antes que Sigmund Freud. Que el patrón social y humano también afecta. Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, verso 6. Vea lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Textualmente dice: instruye al niño en el camino, y aun cuando sea viejo no se aparta de él. Si leemos este pasaje y decimos que si yo instruyo a los niños en el buen camino, aun cuando sean viejos, no quiere decir que no van a tropezar, no van a pecar, no van a caer, pero hay algo, hay una semilla sembrada en ellos que siempre va a calar profundo, como la parábola del hijo pródigo, y los va a hacer concientizar hacia dónde tienen que regresar. ¿Qué pasa con el niño que no es instruido en el buen camino? ¿Qué pasa con el que no creció y no fue instruido en el camino? Cuando llega viejo, ¿qué pasa? Se aparta, porque no hay bases en él. Y lo peor de todo es que cuando está hundido en el pecado, no hay nada que le haga conciencia
hasta que la misericordia de Dios no lo alcance, o que alguien, usted o yo, prediquemos, abramos la boca y no nos callemos como acostumbramos, podamos expresarle la palabra y salga de donde está. Pero aquí la palabra nos enseña que el factor familia va a influir en la finalidad de los individuos. El factor familia, claro que influye en cómo usted está enseñando en su casa la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Que traemos la naturaleza adámica en nuestro ser. Usted y yo somos pecadores por naturaleza. Y si en el momento en que tenemos conciencia no tenemos este fundamento para corregir nuestros impulsos y deseos carnales y llevarlos a muerte en Cristo Jesús, entonces ellos toman rienda suelta de mi ser, de mi mente, de mi corazón, y yo hago lo que yo quiero hacer. Soy un animalito, me comporto irracionalmente. Yo soy yo, es mi cuerpo, es mi vida, y yo hago conmigo lo que yo quiera y nadie me puede decir nada. Cuando usted escucha a alguien hablando así, se da cuenta que es dominado o dominada por sus impulsos. Porque la palabra nos enseña que nuestros cuerpos no son nuestros cuerpos, sino son templos del Espíritu Santo. La palabra nos dice claramente en 1 Corintios: no sois vuestros, sino tus cuerpos les pertenecen a Dios. Esto no lo puede saber alguien que no ha sido instruido en la palabra. Esto no lo puede saber alguien que nunca ha escuchado la palabra. Entonces estas cosas, claro que afectan. Por eso usted ve que de pronto en adelante usted está ahí en una reunión familiar y alguien está diciendo algo y usted dice: bueno, es que no me moleste más porque se me sale el Miranda, se me sale el Arguedas, se me sale el Sequeira, se me sale el Briseño. ¿Por qué decimos esa frase? Porque sabemos que en nuestra generación familiar hay ciertos patrones de conducta. Lo que aprendí de papá y lo que aprendí de mamá. No aguantamos nada. Cuando ya se mete en esta área de nuestra vida, nos sublimamos, nos exaltamos y hasta aquí llegó el límite y ahora sí van a ver quién soy yo. ¿Ven cómo domina el patrón en lo que traemos y arrastramos desde niños? Ahora, si la ciencia afirma con sus descubrimientos la veracidad de la palabra de Dios, también tenemos confianza en aceptar la solución que la palabra nos da para esta situación. Si la ciencia ha demostrado con todo lo que ha descubierto que la Biblia sabía antes que lo que los científicos descubrieron era real, la Biblia también nos muestra la solución para eso. No se llaman pastillas, no se llama doloneurobión, no se llama Panadol ni acetaminofén. Acá está la respuesta para este tipo de conductas, de comportamientos y de lo que arrastramos en esta maldición generacional. Amén. ¿Cuántos lo creen? Jesucristo se da cuenta de esto. Así que viene a morir a la cruz del Calvario por nosotros, porque lo que era imposible para el hombre, Jesús lo hizo posible. Romper con esta maldición. Y vea lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, en el verso 19, dice su palabra: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno estos muchos serán constituidos justos. Después de Adán, todos nacimos siendo pecadores y perteneciéndole a la muerte. Pero cuando Jesucristo vino al mundo, dice la palabra, por ese sacrificio vino a constituir a esos muchos muertos, a convertirlos en justificados y a darles vida eterna.
Aquí está el cambio que Jesús viene a hacer y cómo es que aplica Dios esa justicia en nosotros. Cómo es que Él aplica esa justicia y cómo es que Dios logra cambiar ese ADN, esa genética pecaminosa que traemos. Vea lo que dice Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, en el verso 22. Juan capítulo 20, verso 22, dice la palabra: y habiendo dicho esto, sopló. No guardes esa palabra. Sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. El término sopló, que es utilizado aquí en el griego, se usa enfusao. Es el término griego de la palabra sopló que se aplica en este pasaje. Es el mismo término que se utiliza en Génesis, en el capítulo 2, en el verso 7, cuando Dios crea a Adán y dice: y sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hasta el momento en el que Dios sopla sobre Adán, hasta ese momento la palabra lo cataloga como un ser viviente. Entonces, ¿qué era Adán antes sin el soplo de Dios? Un ser muerto. Y la palabra nos lo enseña en Efesios capítulo 2 cuando nos dice: vosotros que antes andaban muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de usted tener a Cristo, anda muerto en vida. La persona que no tiene el soplo de Dios anda completamente muerto en sus deseos, en su carne. No tiene vida. Lo que el mundo cree que es vida es muerte. El final de todo camino del mundo es la muerte. Por tal razón, la palabra le enseña y nos enseña que el hombre sin Dios vive una vida de muerte. Así que cuando utiliza este término, le dice a los discípulos: sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Esto es lo que conocemos como la regeneración. Regeneración, ser regenerados, o para que se entienda un poco más, es el nuevo nacimiento. Vea cómo la palabra nos va encasillando hacia lo mismo. Jesús habló muchas veces en Juan, en el capítulo 3 lo menciona y dice: es necesario que el hombre nazca de nuevo. El ADN y la genética que trae el hombre a mí no me sirve en el reino espiritual. ¿Cómo, Alan? No, Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Mi genética pecaminosa, lo que yo traigo arrastrando, la maldición generacional, nunca me va a permitir ver el reino de Dios en mi vida, ni en lo que suceda, ni cuando venga, ni nada por el estilo. Así que yo necesito nacer de nuevo, porque Dios quiere implantar un nuevo ADN en mi ser, una nueva genética espiritual. Dios sabe que en algún momento a usted se le va a despertar la conciencia. Los que estamos aquí, yo creo que son contados con la mano los que todavía no tienen conciencia. Los demás tenemos conciencia y sabemos lo que estamos pensando. Usted sabe ahí en su mente si ya se quiere ir, si ya está aburrido, si no le interesa esto, si viene por compromiso. Su conciencia, que está ahí tapada por este montón de hueso, le está dictando lo que usted es y lo que usted no es. Así que esa conciencia es la que da testimonio si usted ha o no ha nacido de nuevo. Vea lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios 4, verso 22 y 23. Efesios 4, 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ¿qué?
del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ve lo que le estoy explicando? No es algo que a mí se me ocurre, es algo que la palabra nos enseña. El ADN que traemos está maldito y hay que cambiarlo, hay que regenerarlo, hay que restaurarlo. Y dice el verso 23: renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse ¿de qué? Del nuevo hombre, y aquí está la clave, creado según Dios. El nuevo hombre, el nuevo Samuel, la nueva Jennifer, no es la que usted dice, bueno, ahora acepté a Cristo, ahora voy a tener una vida diferente, yo voy a hacer las cosas bien, yo ahora voy a empezar de nuevo. No, usted ahora no va a hacer nada. Usted no puede hacer nada por llevar ahora una vida diferente. La palabra es clara y dice que ahora el nuevo Alan o la nueva Vanessa va a ser diseñado o diseñada según el diseño de Dios. El nuevo hombre que va a nacer, el ADN que Dios va a implantar, no va a ser lo que yo quiero hacer. Ahora, como soy cristiano, me voy a disponer a hacer esto, lo otro o aquello. No, Dios pondrá en mí, como dice Filipenses, el querer como Él hacer. Ya no vivo yo, dijo Pablo, ahora vive Cristo en mí. Él me gobierna, el cielo me gobierna. Yo hago lo que el Espíritu Santo me dice que haga. Yo hablo lo que Él dice que tengo que hablar. Yo me callo cuando Él me dice que me tengo que callar. Yo ahora vivo para Él, ya no vivo yo. Mi cuerpo murió el día que se lo entregué a Cristo. Yo ahora soy una nueva criatura. Vea cómo las cosas cambian. Totalmente. El hombre viejo, el ADN que viene maldito, Dios hace que muera por medio del Espíritu Santo y levanta un nuevo hombre creado según Dios. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 verso 5. Dice su palabra: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué fuimos salvos? No por nada que usted y yo pudiéramos haber hecho, y no podremos hacer nada nunca por esa salvación, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. Vea que no es una palabra moderna que yo me invento para que suene lindo el evangelio. No, yo hablo lo que aquí está escrito. Cristo quiere regenerar nuestra raza. Así como cuando usted llegó, como Luis llegó a la casa de don John y dijo, vengo a mejorar la raza. Así mismo vino Cristo a la tierra y dijo, yo vengo a mejorar esta raza. Vengo a salvar esta raza que va directo a la muerte. Así es. Así que Dios viene a regenerar, dice Tito capítulo 3. Y dice algo más, que ya se me perdió aquí. Tito 3, por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Vea que no es lo mismo el nuevo nacimiento, porque el libro de Juan registra en el capítulo 20 que Dios sopla el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pero cuando estamos en Hechos, en el capítulo 1, el Señor les dice, esperen aquí la promesa del Espíritu Santo. Y mucha gente se confunde con eso y dice, pero no es que ya lo habían recibido. Porque Jesús les dice claramente, reciban al Espíritu Santo. Y cuando están en Hechos, le habla a los apóstoles y les dice, esperen aquí la promesa del Espíritu Santo. Son dos cosas completamente diferentes y apartes. Lo primero que hizo Dios en Juan capítulo 20 verso 22 fue darles un nuevo nacimiento a los discípulos, porque nadie puede nacer de nuevo si no es por el Espíritu Santo de Dios. Y luego del nuevo nacimiento viene la llenura, como dice Efesios capítulo 6 versículo 18, llenos constantemente del Espíritu Santo de Dios para ser investidos de poder, para poder testificar del evangelio, para poder hablar de Jesucristo. Necesitamos ser llenos del bautismo del Espíritu Santo de Dios.
Así que lo primero que recibe el hombre natural y carnal, lleno de pecado, es el soplo. ¡Wow! Nací, tengo vida. Usted vuelve a la vida. Dios lo saca donde usted estaba muerto y podrido y empieza a oler rico, le echa Speed Stick y ya usted es diferente. ¡Wow! Ya es agradable. Como dice Romanos 12, ya usted aspira a la voluntad de Dios agradable y perfecta, así como mi esposa. Ya usted se ve distinto. Pero esa es la voluntad de Dios, hacer que nosotros nos veamos agradables, perfectos, no por nuestras obras, sino por la gloria de Dios reflejada en nosotros al mundo. Así que aquí vemos cómo Dios transforma. Vea lo que dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, en el verso 12 y 13. Libro de San Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, oiga esto, no son engendrados de sangre. Es imposible que un hijo de Dios sea reconocido, porque es que vengo de una familia de pastores, es que mi familia es apostólica, profética, romana, es que yo soy hijo del Papa. No, nada de eso. Usted puede ser de la descendencia, linaje que usted quiera llamarle, hijo de pastor, hijo de apóstol, de lo que usted crea que sea. La descendencia de Cristo no se denomina por sangre o por ministerio, se denomina, oiga lo que dice en el capítulo 13, se denomina: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad del mismo Dios. ¿Sí me doy a entender? Yo soy hecho hijo de Dios no porque alguien me dé un título, no porque Asambleas de Dios, esta organización, me dé un título de pastor o de lo que sea. Yo soy hijo de Dios porque Dios así me ha llamado hijo. Él me puso ese título. Nadie más tiene la autoridad de llamarse hijo por nombre, por institución, por nombramiento de algo, si no es porque Dios lo ha aceptado y lo ha reconocido como su hijo, no por sangre, sino por el Espíritu Santo de Dios. Qué lindo es este misterio. Amén. Una vez más, dice: cuando ocurre el nuevo nacimiento, ¿cuándo ocurre el nuevo nacimiento? Esta pregunta, si usted se la está haciendo, se la voy a contestar. ¿Cuándo yo he nacido de nuevo? ¿Cuándo me doy cuenta que yo he nacido de nuevo? Cuando hice la oración de fe. A ver, ¿quién dice amén? Cuando hice la oración de fe. No. Cuando voy a la iglesia periódicamente, regularmente, ¿me doy cuenta que he nacido de nuevo? No. Cuando yo digo que soy cristiano y le manifiesto al mundo que soy cristiano, ¿es porque he nacido de nuevo? No. Pamela hace así. No. Yo soy nacido de nuevo cuando me arrepiento de mis pecados y acepto el perdón de Dios. Hasta ese momento yo nazco de nuevo. Cuando cambio mi mentalidad y digo: wow, definitivamente yo soy un pecador. Yo necesito ayuda. Yo necesito que alguien me extienda la mano, porque de este vicio de pornografía no salgo solo. Yo necesito que alguien me ayude, porque del homosexualismo no se sale solo. Yo necesito que alguien me ayude, porque del adulterio no se sale solo. Yo necesito que alguien me ayude, porque de fornicaciones no se sale solo. Hasta en el momento en que yo me arrepiento y digo: necesito ayuda, y acepto el perdón de Dios, entonces yo he nacido de nuevo. Cuando digo ahora vivo para Cristo, lo que hice antiguamente quedó atrás, mi vida ahora se dirige por Él, y es un proceso de cada día. Vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 16. Dice la palabra:
Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esta es una de las cosas que tenemos que entender del nuevo nacimiento. No es que el hombre deja de pecar, no es que la mujer deja de fallarle a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:17. No significa que no vamos a volver a pecar, sino que nunca más vamos a practicar el pecado de manera consciente, deliberada, premeditada, sabrosamente, como dicen por ahí, sino que nuestra naturaleza, este hombre viejo que tenemos afuera, es el que tenemos que crucificarlo cada día. Primera de Juan capítulo 3. Los hijos de Dios son aquellos que no practican el pecado. Los que practican el pecado son hijos del diablo. Ahí está la respuesta. Usted no es que no va a fallarle a Dios nunca más, lo va a hacer. Porque el cristiano tiene esa lucha emocional, existencial. No sé qué le sucede. A veces el cristiano dice, yo a veces tenía un amigo, tengo un amigo que cuando aceptó a Cristo en sus primeros inicios, pasaba todos los cultos, pasaba a aceptar a Cristo. Y yo le dije un día, pero porque usted pasa, cada vez que hacen el llamado usted pasa. Es que yo le fallé a Dios. Sí, muchachos, yo sé que usted le falla a Dios, yo también le fallo a Él todos los días, pero no por eso tengo que estar aceptando a Cristo todos los días. Tengo esa conciencia que ahora te hace ver que cada día le fallas a Dios. Es esa misma conciencia la que te va a llevar a intimidad con Dios y a la presencia con Dios, para estarte renovando día con día, para estar buscando la dirección de Dios, para estar corrigiéndote por medio de la palabra. Es esa conciencia que ahora tienes por el Espíritu Santo la que te dice, le fallaste a Dios. Ya a mí no tenías que gritarle a tu marido, ay, sí, metí la pata. No tenía que haber visto eso, pero lo vi. Ay, sí, metí la pata. Voy a la cruz, voy a la cruz, voy a la cruz y voy a la cruz. El problema es cuando se nos pierde el camino y dejamos de ir a la cruz. Y creemos que es el cerro de la cruz y nos vamos caminando para allá. Cuando Cristo nos invita a ir a la cruz cada día, es a morirnos a nosotros cada día. Ese es el gran regalo de haber recibido al Espíritu Santo. Ahora, una persona que ha nacido de nuevo tiene que mostrar frutos de arrepentimiento. Esto no es que entonces sí, yo no es que no le voy a volver a fallar a Dios, pero entonces voy a seguir en la misma fiesta, voy a seguir en el mismo bailongo, voy a seguir en las mismas situaciones. No, la persona que ha nacido de nuevo muestra frutos de arrepentimiento. Primera de Pedro, y con eso termino. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice la palabra de Dios en el verso 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armémonos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Hay otra versión, en la Nueva Versión Internacional, que me gustaría leerlo. Ese mismo pasaje, el título dice viviendo el ejemplo de Cristo, y voy a leerlo nuevamente.
Dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo las pasiones humanas, sino cumpliendo con la voluntad de Dios. Pues ya basta, oiga esto es tremendo, ya basta con el tiempo que hemos desperdiciado haciendo lo que le agradaba a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño, vea que si esto no es cierto lo que le voy a decir, al mundo le parece extraño que ustedes ya no hagan lo mismo que ellos. A ustedes nunca le han dicho, man, pero vos antes te pegabas a la fiesta con nosotros. Al mundo le parece extraño que ustedes ya no corran con ellos, dice, en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. ¿Ya entiende por qué es que lo insultan? ¿Ya entiende por qué es que lo tratan de pandereta? Porque es que lo humillan de apañacocos, de santurrón, de lo que sea que le hayan dicho. Ya usted entiende por qué es que padecemos por la causa de Cristo. Y el apóstol Pedro sigue hablando en ese capítulo y dice, bienaventurados, queridos hermanos, siéntanse dichosos que a ustedes los insultan, dice el verso 14. Siéntanse dichosos que los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Qué lindo, qué lindo cuando a usted lo insulten por la causa de Cristo, porque eso da testimonio que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre usted y sobre mí. Así que no intentemos. Vea, una de las cosas que la iglesia moderna aplica es encajemos con el mundo para ganar al mundo. Hagamos cosas parecidas al mundo para ganar al mundo. Esto es erróneo. Y yo creo que la pandemia lo vino a demostrar. Todo esto que el mundo y el tiempo ha atravesado nos vino a hacer cambiar el pensamiento nuestro. Y no es que esté mal poner luces, a mí me agrada todo eso. No es que esté mal que salga un humo quizá en un concierto o algo por el estilo. No es que esté mal que alguien dance, no es que eso esté mal. Romanos capítulo 14, no juzguemos ni por comida ni por bebida, porque quizá lo están haciendo para Dios y para Dios lo hacen, y si Él lo acepta, eso es bronca de Él con ellos. No nos corresponde a usted y a mí. Si eso no altera la doctrina, no nos corresponde juzgar, porque para Dios lo hacen. Si usted quiere, lea Romanos capítulo 14 para que entienda como maduro espiritual cómo funcionan esas cosas. Pero cuando creemos que esto es lo que va a hacer que la gente venga a Cristo, ahí sí hay un problema. Porque yo no encuentro ningún pasaje en la palabra que diga que las luces atraen a gente a Cristo. Yo no encuentro ningún pasaje en la palabra que diga que la buena música rock and rollera o la del momento, el reggaetón, la de Maluma, es la que atrae al mundo, a la gente a Cristo. Yo no encuentro ningún pasaje que me diga que el vestir actual o modernizado es lo que a la gente va a traer a Cristo. Por el contrario, es la palabra tal cual, pura como es ella, sin adulteración, sin nada que le pongan ni que le adornen. Es lo que va a hacer que la gente venga a los pies de Cristo y se convierta de verdad. ¿De qué me sirve a mí tener una iglesia llena de gente que está entretenida, de gente que está completamente disfrutando de un show y no hay palabra que nutra su espíritu? Porque llegará el momento de la tormenta, de eso estoy seguro, porque la palabra lo dice. Y si no hay bases, serán como la casa del necio construida sobre la arena. Golpearán las olas, golpearán con ímpetu y será grande la ruina. Pero donde hay una casa que ha sido construida en cimiento, que es palabra, puede golpear el viento, pueden venir pruebas, pueden venir ataques demoníacos, que esa casa no caerá jamás. Eso es lo que a mí la Biblia me enseña. No estoy en contra de nada, a mí me gustan todas esas cosas, pero me preocupo más
porque el momento en el que la palabra se enseñe sea la correcta y no la de entretenimientos, no la que al final a usted le dicen venga, pacte, venga, y estas cosas. No. Ya el precio Cristo lo pagó. Así de sencillo. La palabra es clara. Nada de lo que hagamos o esto es para atraer a la gente a Cristo. No, el momento en que las almas son abiertas y vienen a Cristo es cuando escuchan esto, únicamente. Porque un concierto, una buena meditación, una buena parla, eso lo escuchan. Hay mejores oradores que yo, se lo puedo garantizar. Hay mejorísimos oradores que yo, pero nadie mejor que la palabra. Ella es infalible, es inequívoca, es excelente en todo lo que ella enseña. Amén. Póngase de pie. Dele gloria al Señor en esta noche. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, mi alma te bendice en esta hora. Señor, yo sé que quizá hay muchos entre nosotros o quizá fuera de nosotros que aún no hemos nacido de nuevo, que quizá todavía estamos en ese proceso. Hemos escuchado la palabra, se nos ha hablado la palabra, pero todavía no hemos nacido de nuevo. Pero yo sé que Cristo está en este lugar. Él ha prometido estar donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre. Y Él, no yo ni nadie, Él puede hoy soplar en tu vida para que recibas al Espíritu Santo y nazcas de nuevo. Él puede hacer por el Espíritu Santo que esa vida de muerte que has estado llevando quede en el pasado y que al salir de este lugar simplemente sea un recuerdo mal vivido, como dice el apóstol Pedro, tiempo desperdiciado que ya pasó, pero que no vuelve jamás, porque ahora viene un tiempo diferente, un tiempo maravilloso en el que quizá te van a insultar, pero Dios te va a respaldar, porque dice su palabra, la gloria del Espíritu Santo va a resplandecer en tu vida. Quizás se van a burlar de ti por ser un soñador. De José se burlaron por ser un soñador, por vivir en la presencia de Dios. La gente se va a incomodar porque van a ver algo diferente en ti, pero será el propósito de Dios llevarte por donde te va a pasar, por insultos, por momentos difíciles. Es el propósito de Dios para mostrarte un plan de bien y no de mal. Si en esta noche tú tienes que pedirle perdón al Espíritu Santo por el camino que has llevado, sabes que no es correcto, yo te invito a que lo hagas. Si por tiempo has escuchado que vamos a hacer una oración de fe y estás esperando que te diga eso, yo no lo voy a hacer. Yo te voy a invitar a que te arrepientas hoy. Es lo más que te puedo decir. Es un trato tuyo directo con Dios. Ahí donde estás en tu banca, dile al Espíritu Santo hoy: yo me arrepiento. Yo no quiero ser monótono. No quiero ser repetitivo, no quiero caer en vanas repeticiones y creer que por eso ya eres salvo. Yo quiero que hoy de verdad tú te vayas. Y si yo lo quiero, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios quiere que hoy tú puedas llevarte el regalo de la salvación en tu corazón? La juventud está necesitando el poder del Espíritu Santo en este tiempo. Dios está quitando las vendas. Muchos hemos vivido engañados por tiempo. Muchos hemos vivido en una ilusión de cristianismo. Es tiempo que hoy esas vendas se caigan. Es tiempo que hoy esa mentira se caiga. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros. Tú tienes el poder para transformarnos, para libertarnos, para salvarnos, para sanarnos. Tú eres Dios y eres Dios fiel, que visitas la generación hasta 1000 generaciones. Tú bendices hasta 1000 generaciones a los que te aman y a los que guardan tus mandamientos. En esta noche te abrimos nuestro corazón para que nos examines, para que nos dirijas, para que ya no vivamos nosotros, sino tú en nosotros, oh Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra bendita.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. La gloria sea a Jesús. Amén. Estamos despedidos. Mañana hay celebración dominical 9 a 10 y de 10:30 a 11:30. Si usted apartó su campo, si no, puede hacer la consulta a ver si todavía hay, para que pueda también estar con nosotros. Y el próximo sábado les esperamos acá a la misma hora y por el mismo canal.